Bienvenidos a todos a este conversatorio que con motivo del Día de la Población LGTBI tenemos el gusto de compartir y conversar con todos ustedes. Tenemos con nosotros a la doctora Araceli Damián, directora general del Consejo de Evaluación para el Desarrollo Social. Tenemos a la doctora Sara Serna, del Colegio de México, igual que nos acompaña la doctora Cristina Herrera, del Colegio de México. Ahorita le voy a dar la palabra a la doctora Araceli Damián y después presentaré a cada una de las doctoras. Buenos días, gracias, adelante. Gracias, Laura. Bienvenidas, bienvenidos. Pues el Evalúa Ciudad de México está pues muy contento porque pues es la primera vez que tenemos un evento pues de esta naturaleza público en donde se discuten temas que son muy relevantes en materia de la cultura de la no discriminación y en especial en este momento en donde sabemos que existen grandes dificultades tanto para las mujeres como para la comunidad LGBTI y que la tarea del gobierno es esencial. Nosotros dentro del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social también como trabajadoras y trabajadores del gobierno tenemos la responsabilidad de estar actualizadas y actualizados en estos temas y tenemos la responsabilidad de tomar en cuenta en nuestra vida cotidiana y en nuestras labores digamos, estos temas y pues aprender a identificar nuestros propios actos discriminatorios y tratar de eliminar estos en todos los espacios de nuestra vida y por eso nos parece muy importante que tengamos esta charla que pues si bien está dirigida al público en general, en realidad también tiene el objetivo de consolidar este enfoque de la no discriminación dentro del área de toda la planta que laboramos en el Consejo de Evaluación y les agradezco mucho a Sara Serna y a Cristina Herrera, dos doctoras que trabajan en el Colegio de México, que pues somos colegas, ahí estoy yo también ahorita con licencia sin goce de sueldo, pero pues me da mucho gusto que hayan aceptado y pues va a ser muy importante para nosotros lo que ustedes nos compartan y también el tema de que en realidad nuestras evaluaciones deben de considerar estos temas cuando hacemos nuestros análisis, nuestros estudios, nuestras evaluaciones. Y pues sin más, pues le agradezco también a Laura Muñoz que haya aceptado moderar esta mesa y los saludo a todas y a todos y muchas gracias por su participación. Gracias, doctora. Pues para iniciar un poco esta plática, este conversatorio, pues es una invitación, este espacio es una invitación a reflexionar acerca de las desigualdades que enfrentan algunos grupos sociales en nuestra ciudad. Es una tarea que requiere de la participación de todos, de la sociedad, de los académicos, del gobierno, de todos en conjunto. Por supuesto, la pandemia por el COVID ha venido a enfatizar, a visibilizar estos rasgos de una sociedad en que las mujeres y las personas de la diversidad sexual continúan en la lucha por defender sus derechos. El programa para prevenir y eliminar la discriminación en la ciudad señala que es necesario visibilizar la discriminación como un problema público y generar nuevas formas de convivencia e inclusión social que estén libres de discriminación, así como impulsar acciones que eliminen estas brechas de desigualdad. En el caso de las mujeres, y a decir del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad, el CONAPRED, las mujeres en la ciudad
todavía encuentran serios obstáculos para ejercer plenamente sus derechos en condiciones de equidad y libres de discriminación en todos los espacios y ámbitos de la vida. La lucha por la plena participación y condiciones de igualdad de la mujer en la vida política, civil, económica, social y cultural, así como la erradicación de todas las formas de discriminación, ha ocupado un lugar muy destacado en la agenda de la sociedad civil y de las políticas públicas en México, por supuesto, y en el mundo también, por supuesto. Si bien las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos desde que nacen y durante toda su vida, en la práctica sabemos que viven situaciones y condiciones muy diferentes. Históricamente, las mujeres han vivido situaciones de subordinación y exclusión con relación a los hombres, lo que genera que no puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones. La falta de mecanismos efectivos para exigir el pleno acceso a condiciones para su desarrollo se expresa en distintas formas de violencia, marginación y de discriminación y exclusión hacia las mujeres, que por supuesto se debe visibilizar y combatir en todos los medios posibles. Algunas de las problemáticas, como sabemos todos, que enfrentan las mujeres es el ingreso laboral, el mayor rezago en educación y analfabetismo, los retos para establecer y afrontar las jefaturas femeninas de hogar, por supuesto la violencia, con ello el feminicidio y algunas otras cuestiones como los cuidados, las labores domésticas, en fin, todo un cúmulo de problemáticas que sabemos que existen, tanto sociales, económicas y culturales, que enfrentan las mujeres en la ciudad. En cuanto a la población LGBTI, el CONAPRED señala en una de sus infografías que tienen en la página que en la sociedad tradicional se espera que todas las personas se conduzcan bajo el modelo de heteronormatividad, de manera que las conductas entendidas como no heterosexuales implican estigmas y prejuicios que se traducen en la negación de derechos. Durante décadas se ha buscado configurar la participación y organización social para que las personas se reconozcan en las diferentes expresiones de afecto, deseo, amor y prácticas de índole amorosas y sexuales. A dichas expresiones y relaciones se les conoce como diversidad sexual y se muestra en la cotidiana convivencia entre las personas que se identifican como heterosexuales, homosexuales, bisexuales, transgénero, transexuales, travestis, intersexuales, asexuales o queer. Y bueno, dentro de las problemáticas a las que se enfrenta esta población y el gobierno mismo para diseñar estrategias y políticas específicas, existe una muy escasa información sociodemográfica sobre esta población. Lo más reciente que se tiene es información en la encuesta nacional sobre discriminación en el 2017, la ENADIS. A partir de esta encuesta, se sabe que el 3.2% de la población de 18 años y más se autoidentificó como no heterosexual. El 96.8% señaló ser heterosexual, lo que representa aproximadamente 3 millones de personas en el país. Y los principales problemas que podemos ver rápidamente son la discriminación en general, la discriminación laboral, que estos se enfrentan todos los días, son cuestionados por los jefes, por los compañeros, en fin. La discriminación en accesos de servicios a salud, que ha sido tremendo.
Bueno, ahora sabemos que se están haciendo algunas cosas como una clínica especial para población trans. Por supuesto, hay protocolos y guías de atención específicas para los servicios de salud para atender a esta población, pero falta mucho por hacer todavía. Las políticas públicas para esta población y para las mujeres en la Ciudad de México ha puesto en marcha estrategias para aminorar estas desigualdades. Tenemos el caso para las mujeres, por ejemplo, el mismo programa de derechos humanos de la Ciudad de México y las acciones a favor de las mujeres que éstas hacen. Algunos programas sociales, tanto del gobierno central de la ciudad como el de las alcaldías, como son los apoyos a mujeres en situación de violencia, mujeres estudiando, empoderamiento de mujeres, los proyectos de coinversión para la igualdad, las casas de emergencias para las mujeres víctimas de violencia, jefas de familia, en fin, apoyos para la equidad. Además de que la Secretaría de las Mujeres tiene sus centros especiales de atención, llamados ahora Lunas, que ahorita con la pandemia, por ejemplo, hay una por cada delegación abierta para atender esta problemática. Y por supuesto que también hay para la población LGBTI el mismo programa de derechos humanos de la ciudad, otros como los programas de Tlalpan, cultivando diversidad e inclusión, otro que se llama apoyo económico para la atención en materia de educación de las personas transgénero, transexuales, intersexuales y personas no binarias. En el contexto del COVID, la pandemia ha dejado al descubierto los contrastes abismales que se viven en la ciudad. Las personas de la diversidad sexual y las mujeres han visto exacerbadas las brechas de desigualdad en el contexto de emergencia sanitaria. El teletrabajo, los cuidados, el trabajo doméstico, el desempleo, la falta de acceso a servicios de salud, son temas que por lo general recaen en aquellos grupos que de por sí viven en contextos de grandes desigualdades y que hoy en día se suman además de estos problemas, se suma la brecha digital, el acceso a las TICs, herramientas indispensables en tiempos de pandemia y que agudizan estas desigualdades. Por estas razones, resulta necesario reflexionar sobre la situación de las mujeres y de la población LGBTI en tiempos de pandemia. El Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México considera que para guiar esta discusión es necesario reflexionar sobre las siguientes cuestiones. Y estas son un par de preguntas detonadoras para comenzar esta conversatorio. La primera pregunta es, ¿de qué manera en el contexto de la pandemia se han exacerbado las desigualdades sociales, políticas y económicas a las que se enfrentan las mujeres y la población LGBTI en la Ciudad de México? La segunda pregunta se refiere a los derechos. Los derechos son iguales a los del resto de la población, pero no se hacen efectivo. Entonces, ¿cómo promover que las políticas públicas ayuden a garantizar un trato que reduzca los déficits en materia de derechos para las mujeres y para la población LGBT? Con esto, doy paso le doy la palabra a la doctora Cristina Herrera. La doctora Cristina Herrera es coordinadora del programa interdisciplinario de estudios de género y profesora investigadora del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Es doctora en sociología por la Flaxo México, maestra en ciencias sociales por esta misma institución y licenciada en sociología
por la Universidad de Buenos Aires. Sus principales líneas de investigación son género, subjetividades, familia, pareja, trabajo, violencia de pareja, género y salud. Entre sus publicaciones más recientes están Subjetividades de mujeres de sectores populares en la Ciudad de México en ocupaciones masculinas, en estudios sociológicos del Colegio de México. También tenemos Goodbye to the Golden Cage, Transformations in Gender Norms and Family Mortality for Working Class Women and Occupation Considered Masculine in Mexico. Otra de sus más recientes publicaciones es The Intricate Interplay Between Victimization and Agency, Reflections of the Experience of Women Who Face Partner Violence in Mexico, en Journal of Research in Gender Studies. Bueno, sin más, les cedo la palabra a la doctora Herrera. Muchas gracias, Laura. En primer lugar, quiero agradecer a la doctora Araceli Damián, colega del colegio también, y a Evalúa Ciudad de México por darnos la oportunidad de compartir algunos hallazgos de nuestras investigaciones en este foro, y también la oportunidad de aprender de ustedes porque nos retroalimentamos mutuamente, ¿no? Las evaluaciones de políticas y también las investigaciones. Y agradezco también a Laura por la introducción y bueno, sí, mi presentación tiene que ver con las mujeres y el trabajo y cómo la pandemia de COVID-19 ha ampliado algunas brechas de género que ya existían y sobre todo desde el punto de vista de las mujeres. Yo trabajo desde la sociología cualitativa, entonces mis hallazgos centrales tienen que ver con el punto de vista de las propias mujeres y en particular me quisiera concentrar en qué significa para las mujeres de la Ciudad de México, de sectores populares, el trabajo remunerado. ¿Qué significa y por lo tanto qué significa también que este trabajo se vea erosionado, amenazado o precarizado aún más durante la pandemia del COVID-19? Entonces, básicamente voy a compartir una presentación. A ver, ustedes me dicen si la ven. ¿Sí la pueden ver? Sí. Perfecto. Le puse este nombre, Buscando de nuevo salir adelante, límites y agencia de las mujeres trabajadoras ante la acumulación de crisis de supervivencia en México, porque básicamente en un estudio previo que voy a comentar un poco, que es del año 2014 al 2017, donde hicimos un estudio cualitativo con 110 mujeres de la Ciudad de México a través de grupos de discusión y entrevistas, quedó muy claro lo que significa para las mujeres salir adelante ante las crisis que le llamamos de supervivencia, y esto les ha ido generando a las mujeres de estos sectores en particular, unas ciertas capacidades y habilidades de resiliencia, de enfrentar las crisis, muchas veces superando a los propios varones, a sus propias parejas, que a veces son el proveedor principal del hogar, pero otras veces no lo son. Y estas capacidades se han puesto en juego nuevamente en esta nueva crisis que se vino a sumar a las anteriores y a estas maneras en que las mujeres han salido adelante en el pasado, y subrayar al final la importancia de las políticas públicas para fortalecer y apoyar estos esfuerzos y estas capacidades de las mujeres para salir adelante, lo cual significa un reto importante para las políticas, ¿no? O sea, cómo apoyar esto no solo para el beneficio de las mujeres, sino también de la sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces, voy a ver si no pasa la diapositiva, ¿verdad? Ahora sí. Muy bien. Para comenzar un poco de antecedentes, antes de la pandemia, ¿cómo estaba o qué significaba el trabajo remunerado en México para las mujeres? Bueno, los datos que son anteriores, digamos, a la pandemia muestran que en México la mayor participación laboral de las mujeres ya es un fenómeno irreversible desde los años 70.
Solo para dar algunos datos, no les voy a aburrir con datos, pero es importante saber que la tasa de participación de las mujeres mayores de 12 años en el mercado de trabajo pasó del 19% en 1970 a cerca del 44% en 2017. Esta tasa sigue siendo inferior a la de otros países de la región, pero muestra un importante incremento y una reducción de la brecha en la participación entre mujeres y hombres en el mercado laboral. Pero sin embargo, recientemente se ha mostrado también que hay una tendencia al estancamiento en la participación laboral de las mujeres, y esto se nota también en las que tienen mayor educación. Que ha investigado Landy Sánchez, también colega de aquí de CEDUA, se asocia con la penalización por la maternidad, la ausencia de políticas que apoyen el empleo femenino y la escasa modificación de la división sexual del trabajo. También otro dato importante es que del total de las mujeres mexicanas mayores de 15 años que trabajan, 37% no cuenta con servicios de salud, con prestaciones, 41.9% no tiene contrato de trabajo, 33.8% no tiene ninguna prestación laboral, solo 55.2% cuenta con vacaciones pagadas, lo cual nos está hablando de cierta precariedad. También del total de personas que solo perciben un salario mínimo, 52.2% son mujeres, y dentro del grupo que percibe más de 5 salarios mínimos, 70.8% son varones y 29.2% son mujeres. Aquí también se observa la brecha salarial que le llamamos dentro de los estudios de género y trabajo. Entonces, esta brecha salarial entre mujeres y hombres, si bien se ha ido reduciendo, no lo ha hecho con la velocidad que se espera, y en empleos de tiempo completo sigue siendo considerable. También un dato importante es que más de la mitad de las mujeres que trabajan de manera remunerada tienen empleos informales y además realizan más del 75% del trabajo doméstico y de cuidados. Esto sigue siendo más o menos así hasta el día de la fecha. Todo esto nos habla de una desigualdad de género y de precarización laboral. La participación laboral femenina se caracteriza por la informalidad, los bajos ingresos y la alta incidencia del trabajo no remunerado o de cuidados, que tampoco es remunerado. Un gran impedimento tiene que ver con la penalización por maternidad, como mencionaba anteriormente, porque las mujeres que son madres siguen teniendo grandes dificultades para conseguir trabajo debido a las insuficientes opciones para el cuidado de niñas y niños, a pesar de que se han ido mejorando, siguen siendo insuficientes. Otro dato importante es que el ingreso que representa el trabajo de las mujeres para los hogares más pobres es casi de un 51.1%, mientras que en los hogares de mayores ingresos las mujeres contribuyen con un 34.4%. Esto muestra que el trabajo femenino ha sido muchas veces una estrategia de los hogares más pobres para subsistir. La desregulación económica y los cambios en las políticas de protección social afectan a las familias cada vez más compuestas por un asalariado con ingresos insuficientes y una mujer con dobles o triples jornadas, con hijos o hijas con un déficit de cuidados y de atención. Son datos que, si bien han aparecido en diferentes investigaciones demográficas y sociológicas y parecen un poco antiguos, siguen siendo vigentes, ¿no? Y finalmente, la reducción en la brecha de participación laboral entre hombres y mujeres, como una especie de conclusión, no se ha traducido directamente en mejoras laborales para ellas, y nos referimos ahora más específicamente a las mujeres de sectores populares. ¿Qué significa para estas mujeres el trabajo remunerado? Como les mencionaba antes, trabajo desde el enfoque cualitativo, y entre 2014 y 2017 realizamos un estudio para analizar los cambios en las subjetividades femeninas cuando las mujeres salen del ámbito doméstico para desempeñarse en diversos tipos de actividad productiva, ante la creciente dificultad de los hogares para sostenerse con un solo ingreso. Esta situación se agudizó a partir de los años 90 con el cambio con la crisis del modelo de acumulación industrial y pasando al modelo de servicios, pero también con la implementación de políticas neoliberales.
Entonces este fue un momento donde más mujeres ingresaron al mercado laboral y me interesaba saber cómo viven y qué cambios subjetivos se producen, porque esto se explica muchas veces comportamientos distintos en la población, ¿no? Entonces, el hecho de que una mujer cambie de posición, subjetivamente me refiero a cómo entiende, cómo percibe y qué significa para ella el trabajo remunerado, el no remunerado, la maternidad, etcétera. Esas transformaciones a veces son irreversibles y aunque no son tan visibles, explican muchos de los cambios en los comportamientos y en las prácticas sociales, ¿no? El estudio se basó en grupos de discusión, entrevistas biográficas, participaron 110 mujeres de sectores populares de la Ciudad de México con diversas ocupaciones, formales, informales, y las que llamé feminizadas y masculinizadas, no tanto porque las masculinizadas sean la mayoría, al contrario, son una minoría, pero quería ver también qué pasaba en la subjetividad de las mujeres cuando se dedican a ocupaciones consideradas masculinas, ¿qué transformaciones esto implica? Ahora no me voy a detener en eso, sino más bien en algo general, porque me interesa pasar a qué pasa con este significado del trabajo cuando después viene la pandemia, ¿no? Bueno, un poco como principales resultados de este estudio, para todas las mujeres el trabajo remunerado significaba el ingreso propio y cierta autonomía para administrar recursos y tiempos de manera más legítima, según ellas, ¿no? El trabajo remunerado empezó por necesidad económica, pero con el tiempo se convirtió en una fuente de satisfacción para todas ellas. Desde ver a los hijos terminar estudios superiores hasta el orgullo de ganar dinero, porque según lo que ellas decían, en la casa nada recibes. Con excepción de unas muy pocas mujeres que tenían hijos pequeños y horarios largos y rígidos de trabajo y bajo salario, todas las demás, que eran la mayoría, enfatizaron que no dejarían de trabajar de manera remunerada, aun si viniera alguien a decirles que las iba a mantener, ¿no? Y el motivo más fuerte, aunque había muchos motivos diversos, pero el más fuerte y el que más se repitió fue el deseo de no depender del esposo. Esto también se lo aconsejaban fuertemente a sus hijas mujeres. ¿Qué significa en síntesis el trabajo remunerado para estas mujeres? Insisto, me enfoqué en las del sector popular, pero también podemos pensar en otros sectores de mujeres trabajadoras. En primer lugar, supervivencia, autonomía relativa, no es una autonomía total porque todavía en hogares de sectores populares se necesita de doble ingreso, no es posible, las mujeres que son jefas de hogar tampoco tienen fácil la supervivencia, entonces no es una autonomía total, es una autonomía relativa, una libertad personal para usar el dinero como ellas decidan, también la posibilidad de dar más cosas a los hijos, el rol de la maternidad siempre está jugando también junto con la identidad como trabajadoras, pero fundamentalmente es un recurso de negociación con la pareja y básicamente para estas mujeres que participaron era un antídoto contra la violencia y la pobreza. Ellas, casi todas, recordaban historias contadas por sus abuelas o por sus madres, donde el no poder acceder a un trabajo remunerado significaba en muchos casos violencia y pobreza, ¿no? Entonces habían aprendido, según ellas, de sus madres que eran luchonas, cómo tratar de sobrevivir y de buscarle, ¿no? Es una expresión muy mexicana, buscarle para poder hacer que los recursos alcancen, ¿no? Y poder sostener el hogar también. Pero sobre todo este ingreso propio es un factor de cambio en el balance de poder en la pareja y en la familia, lo que a veces se llama el empoderamiento femenino y que se tiene que seguir promoviendo. Es fundamental y quedó muy claro en este estudio donde las mujeres opinaron que sus parejas no les daban dinero suficiente, no porque no quisieran, sino porque ganaban poco. Pero esto no los eximía de la obligación de proveer, es decir, nunca asumían ellas el papel de proveedoras absolutas porque esto era muy riesgoso, ¿no? En estos hogares. Ellas decían que habían heredado de sus madres, como decía antes, la capacidad de hacer rendir los recursos. Y siempre se las rebuscaban de distintas maneras para tener ingresos o para incluso participar en formas de crédito informal o para encontrar capacidades o incrementarlas y poder aportar ingresos al hogar, ¿no?
también negociaban arreglos en los que sus parejas debían dar el gasto, esto en todas fue muy llamativo, que él debía dar el gasto, eso quiere decir el gasto principal, digamos, de las necesidades básicas, incluso si ganaban menos que ellas, mientras que ellas complementaban el ingreso, aunque en algunos casos donde ganaban más, igual consideraban que ellas complementaban y distribuían y administraban el dinero, a veces se quedaban con una parte para no tener que pedir permiso para gastar ese dinero como quisieran. Ellas decían que era para gustos, pero en realidad muchas veces se convierte en gastos importantes para los hijos, como útiles, ropa, etc. Este acuerdo al que llegaban, no sin conflictos, les permitía evitar un desbalance demasiado grande de cargas y responsabilidades, en la medida en que aportar a la proveeduría del hogar no las eximía de realizar la mayor parte del trabajo de cuidados. Esto también fue una constante, si bien las parejas empiezan a colaborar, como dicen ellas, ayudar, cada vez más, sin embargo, y esto lo ven las encuestas también, ellas hacen la mayor parte del trabajo de cuidados, lo cual se ha considerado una doble jornada, ¿no? ¿Qué hacen entonces un poco para contrarrestar esto? La reeducación de los maridos, otra tarea que se han asignado, ¿no? Esto les permite ir ampliando de a poco los márgenes de participación de ellos en las tareas de cuidado, gracias a que ellas también aportan recursos al hogar. O sea, esto les permite negociar, sin que esto implique un equilibrio o un balance en las cargas, ¿no? Pero es una tarea que asumen porque es algo necesario, como una inversión. Finalmente, una conclusión muy importante del estudio es que casi todas decían, no se debe dar todo. O sea, hay que guardarse una parte del dinero, hay que guardarse, no hay que entregar todo porque hay riesgo de salir perdiendo si hay una separación o el marido se vuelve desobligado. O sea, ya no es, esta postura femenina es algo nuevo porque se aleja tanto del ideal del amor romántico donde se da todo a cambio de amor y protección, pero también se aleja del ideal de la supermujer que a veces los medios de comunicación promueven, que puede incluso mantener al marido. Esto ellas se oponían tajantemente porque tiene un carácter de mucha incertidumbre, ¿no? ¿Qué pasó cuando aparece la crisis del COVID-19? Pues es un nuevo desafío para las mujeres trabajadoras por diferentes razones. La pandemia y las medidas que se tomaron para su mitigación afectaron el trabajo femenino, tanto el remunerado como el no remunerado. Las medidas de aislamiento y restricción de actividades laborales provocaron una caída en el empleo, tanto formal como informal, sobre todo los primeros meses de la pandemia. En junio del 2020 se perdió más de 1 millón de empleos respecto del mismo mes del año anterior, solo en el sector informal, según datos del INSS de julio, aunque este fue el sector menos afectado. Por primera vez, entre marzo y abril de este año, la población no económicamente activa superó a la económicamente activa, lo que implica un aumento del desempleo y del subempleo, que afectó especialmente a los sectores informales de pequeños empleadores y de trabajadores independientes, según datos de la ETOE de mayo del 2020. También entre marzo y abril, cerca del 30% de las y los trabajadores salieron del mercado laboral y si bien en mayo una parte de estos regresó, 70% seguía fuera del mismo, mientras que quienes regresaron no lo hicieron de tiempo completo. Esto seguramente está cambiando también ahora. Una consecuencia muy importante para el tema que nos convoca hoy es que la brecha de género se profundiza, como dijo Laura antes. Hay una profundización de esta brecha que ya venía de antes, porque gran parte de las actividades que fueron consideradas como no esenciales y suspendidas durante el confinamiento concentran fuerza de trabajo femenina, por ejemplo el turismo, los servicios personales, etc. Las mujeres de sectores populares se vieron más afectadas al suspenderse las actividades del trabajo doméstico remunerado, la venta informal callejera, actividades ya de por sí precarizadas y de bajos ingresos. Si bien muchas empresas reabrieron sus puertas, emplearon a menos personas y por menos tiempo, probablemente con menor salario, mientras que algunas promovieron formas no presenciales y poco reguladas de trabajo. Al mismo tiempo, la suspensión de actividades en escuelas y la presencia de personas contagiadas en los hogares aumentaron las necesidades de cuidado de niños, adultos y adultos mayores. El confinamiento de los miembros de las familias en los hogares
aumentó la carga de trabajo doméstico, como la compra y preparación de alimentos, la limpieza y tareas de cuidado en general, mayormente desempeñadas por mujeres, lo que afecta aún más el empleo femenino. Es una de las razones por las cuales el mercado laboral femenino está estancado, ¿no? Y finalmente, algo no menos importante, en muchos hogares esto fue un factor de conflicto y de agravamiento de la violencia de distintos tipos. Entonces, entre marzo y junio de este año, decidimos realizar algunas entrevistas semiestructuradas por vía telefónica o por videollamada, por cuestiones del confinamiento, con mujeres que tenían perfiles socioeconómicos, laborales y generacionales semejantes a los de las que participaron en el estudio que comenté. El objetivo era ver cómo les estaba afectando el confinamiento por la pandemia en su vida laboral y familiar, sus estrategias para enfrentar las consecuencias de la pandemia y sus expectativas a futuro. Entonces, aquí fue una muestra pequeña, solamente hubo 12 entrevistadas que se seleccionaron con variación de tipos de empleo, por ejemplo, siempre dentro del mismo sector de bajo ingreso, fue, digo, breve y fue rápida porque era una especie de querer sondear rápidamente en el poco tiempo que hubo cómo les estaba afectando a estas mujeres el confinamiento, por lo cual no es una muestra representativa ni mucho menos, simplemente era querer ejemplificar e indagar un poco en sus experiencias, ¿no? Entonces, lo que encontramos es que el tipo de afectaciones y la percepción que tenían ellas tuvo coincidencias y diferencias de acuerdo a sus distintas situaciones laborales y familiares. Hubo mucha coincidencia en señalar una merma en los ingresos del hogar, una mayor carga de trabajo de cuidados, especialmente por el cierre de actividades escolares presenciales de los hijos e hijas, y la presencia de personas infectadas por COVID-19 o con otros padecimientos en el hogar. También mencionaron problemas de salud mental como el estrés, la depresión o la ansiedad, en algunos casos agravado por vivir en colonias con alto número de contagios y muertes por COVID-19, y también las diferencias en la merma de los ingresos, así como las estrategias para enfrentarla, se relacionan con los distintos tipos de ocupaciones y de decisiones por parte de sus empleadores. Entonces, para dar algunos ejemplos, en muchos casos se redujo el trabajo, es decir, dejaron de ir a trabajar de manera de tiempo completo. Es el caso, por ejemplo, de Mariana, que trabajaba en una sastrería que debió cerrar sus puertas al público en la segunda fase de la contingencia, donde la pérdida de ingresos se vio compensada en parte por la decisión de su empleador de confeccionar cubrebocas. Ella relata que tuvo que mudarse junto con su familia a la casa de sus padres para poder cuidarlos porque son adultos mayores y contrajeron COVID-19, lo que implicó un nuevo arreglo familiar ampliado. Como ella lo dice en su testimonio, pues de pensar, pues te ahogas, te sofocas porque no tienes ese dinero. Y más si todos nos dedicamos a esto, a este tipo de trabajos. En el caso de mi papá también se dedica al tianguis y pues tampoco es indispensable y lo descansaron. A mi hermano en su fábrica lo descansaron con la mitad de su sueldo. Y pues somos 8 personas, tratamos de sobrevivir con lo poco que nos sale, pues sí, fue muy pesado económicamente más que nada. Otro tipo de solución es el teletrabajo. Aquí solo pongo 2 ejemplos. Uno es el de Clara, que se encarga de las cobranzas en un restaurante y pudo seguir trabajando por vía remota, percibiendo el mismo salario, aunque gastaba más dinero en alimentos porque debía hacer sus comidas en casa. Este arreglo fue posible gracias a que la empresa en la que presta sus servicios renovó sus sistemas operativos antes de la pandemia, lo que facilitó el teletrabajo. Pero este no es el caso de otros compañeros o de otros de sus empleados que enfrentaron mayor precariedad. El testimonio de Clara es: el regreso al trabajo sí va a ser un poco pues pesado porque mucha gente ya no va a regresar a trabajar. ¿A qué me refiero? Donde yo estoy hay gente grande, adulta, que ya se debería de jubilar, según yo tengo entendido que los van a invitar a que se jubilen. En cambio, Heréndira, que es auxiliar educativa en un preescolar, continuó trabajando de manera remota, enfrentó mayor carga de trabajo y pérdida del pago por horas extras que antes percibía. Según Heréndira, ella dice: sí, seguimos trabajando, aparte de la programación que se organizó para que los niños vieran en casa, nosotros buscamos actividades que les puedan ayudar,
porque sí es difícil mantener la atención de un niño en clases presenciales a través de un video, es mucho más difícil. En cuanto a gastos, afortunadamente siguen siendo iguales porque sigo percibiendo mi sueldo, a lo mejor no igual porque yo metía horas extra. Otra modalidad, otra solución es el trabajo presencial precarizado. Tenemos el ejemplo de Nadia, que trabaja en un call center para una institución bancaria y al no contar con condiciones adecuadas para laborar desde su casa, fue obligada a regresar al sitio de trabajo donde las condiciones son poco seguras y precarias. Ella dice, porque no tuve condiciones óptimas para trabajar en mi casa, a pesar de que estaba con mi familia no entendía que estaba trabajando, entonces para mí era muy complicado, pues ellos me pedían que me desconectara a ciertas horas porque se saturaba el internet o cosas así, entonces yo los permisos para desconectarme los tengo que pedir 15 días con anticipación, entonces todos esos problemas se los dije a mi supervisor y me regresaron al sitio. Además de los riesgos para la salud que implica el trabajo en un ambiente que no garantiza un distanciamiento social adecuado, Nadia enfrenta la poca claridad de los acuerdos salariales que esta modalidad de trabajo implica. Y ella dice, al moverme al sitio tengo un bono por todo ese tiempo, pero hace unos días me enfermé, justo pensé que era coronavirus, después me dijeron que no era población de riesgo, me mandaron solo a cuidarme 3 días como de descanso, y entonces también ahí dije, claro, 3 días de descanso sin paga, y tal vez ahí se compensa un poco el bono que nos dan. Mi trabajo es un espacio muy hacinado donde meten a todo el mundo a trabajar, entonces en algún punto voy a dejar de soportar. Luego tenemos el sector más afectado por el confinamiento, que es el de las trabajadoras del hogar, remuneradas. Muchas de ellas se han visto despedidas por sus empleadores sin ningún tipo de compensación ni promesa de conservar el empleo. Otras han sido convocadas a continuar trabajando, muchas veces sin permiso para visitar a sus familias por el temor de sus patrones al contagio. Una minoría continuó acudiendo a trabajar pese a los riesgos, manteniendo sus salarios, y las menos fueron enviadas a sus casas con goce de sueldo. Esto es una situación que se ha reportado también en otros países de América Latina, según algunos estudios rápidos que también se hicieron. Pero este es uno de los sectores laborales más afectados. Y también aumenta la carga de cuidados para todas las mujeres trabajadoras. Todas las entrevistadas coincidieron en señalar una mayor carga de trabajo de cuidados a partir de las medidas de distanciamiento social. Las situaciones, sin embargo, difieren de acuerdo con los arreglos familiares y residenciales de cada una. Quienes conviven con varones en arreglos tradicionales sufren sobrecarga de trabajo y a veces doble jornada. Como dice Mariana, ahí entra otra situación que es el machismo, ¿no? Hombres que no saben hacer nada, que están a tientas de lo que la mujer hace. Esto se traduce en doble y triple jornada porque además a veces hay que cuidar personas contagiadas. Entonces, otras mujeres que son jefas de hogar y conviven con hermanas, tías o madres, cuentan con más apoyo para... Nos quedan 2 minutos, perdón. Ok, entonces voy a ir rápido a una reflexión final. Un efecto positivo de la pandemia es la mayor visibilización de las necesidades de cuidado y del desigual reparto de responsabilidades asociadas a ellas. La merma de ingresos en los hogares también hace evidente que los aportes monetarios de las mujeres no son una mera ayuda, sino parte esencial de la subsistencia del hogar. También quedó claro que es posible una mayor flexibilización de los tiempos de trabajo remunerado, aunque esto puede implicar tanto el agravamiento de los desbalances de género como la oportunidad de corregirlos. La exigencia del incremento del trabajo de cuidados y la necesidad de generar ingresos resultan incompatibles para muchas mujeres y deben encontrar una respuesta social y política. Las políticas económicas, laborales y sociales deben apoyar las acciones de las mujeres para afrontar las consecuencias económicas de la pandemia, para que no pierdan la relativa autonomía alcanzada en las últimas décadas e incluso para incrementarla, en beneficio de ellas, de sus familias y de la propia sociedad. Un apoyo económico asegurado, sistemas educativos y de cuidado acordes a las necesidades de tiempo de las mujeres y varones y empleos decentes para todos evitarían la búsqueda de ingresos a través de trabajos precarios, riesgosos o degradantes. Y finalmente, la corresponsabilidad no solo debe involucrar a los varones y mujeres de cada familia, sino también al Estado y a la sociedad en su conjunto, lo que le llamamos impulsar el sistema de cuidados, ¿no?
Entonces, bueno, aquí lo dejo, después si quieren podemos seguir platicando. Muchas gracias. A ver. Lau, no te escuchamos, abre tu micrófono. Ay, perdón. Muchas gracias, doctora. Súper interesantes los hallazgos de tu investigación. Todos estos resultados me parece que abren nuevas ventanas en la investigación y desafíos para las políticas y estrategias para el gobierno de la ciudad para poder atender todas estas cuestiones, y por supuesto también lo que hallaste con la pandemia se me hace súper importante y será materia para retomar para el diseño de políticas. Muchas gracias. Bueno, ahora tenemos con nosotros a la doctora Sara Serna. Ella es catedrática de CONACYT, adscrita al Programa Interdisciplinario de Estudios de Género del Colegio de México, es doctora en Estado de Derecho y Gobernanza Global y tiene un máster en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, de la Red de Politólogas. Sus principales líneas de investigación son género y política, violencia, sistemas políticos y partidos políticos. Le damos la palabra a la doctora Serna. Sí, buenos días a todas y todos. Un gusto estar con ustedes compartiendo. Les agradezco el espacio. Como decía mi colega, la doctora Cristina, siempre es importante hacer un nexo. Bueno, esto se agradece también, pues, que está con nosotros la colega Araceli, que también es investigadora. Entonces, sí hay que hacer un nexo necesario entre la academia y las instituciones públicas, generar estos espacios de reflexión. Nosotros tenemos muchas veces insumos, pero a veces la conexión es necesaria como en estos espacios. Entonces voy a compartirles brevemente, pues sí, una corta presentación. Voy a quiero abordar principalmente, espérenme, a ver, es que no me aparece ahora la opción. No me está apareciendo la opción. Ahí está, ya está. No la veía. Ahí sí se ve. Sí. Perfecto. Pues yo les quiero compartir un poco ligado a la presentación de la doctora Cristina. Básicamente voy a centrarme en las dos preguntas que nos hicieron llegar de parte de la ficha de la organización. Algunas cuestiones relacionadas con el tema de empleo, también relacionadas con violencia y también respecto a sus preguntas de algunas cuestiones sobre programas y relacionadas a la población y a la población de mujeres y LGTBI. Yo ahí les puse un poco un ejemplo que me voy a guiar de un caso paradigmático que tuvimos recientemente, que ella se denomina, que también está en redes sociales como Lady Tacos, o sea, es una persona trans que justamente es vendedora de tacos en el centro histórico y que, bueno, justamente en el contexto de la pandemia, pues tuvo problemas para desempeñar su trabajo en el centro histórico de la Ciudad de México y luego pudo ser reincorporada y ya está contando con un espacio propio para realizar su trabajo. Entonces yo tomé ahí un ejemplo paradigmático de la situación un poco de las personas trans, LGTBI, etcétera, y plus en el caso mexicano, en el caso de la Ciudad de México. Un poco la idea, lo que ya mencionaban ustedes, es reflexionar como en este conjunto de desigualdades sociales, políticas y económicas que se agravó en el contexto de pandemia. Aquí es súper importante mencionar que América Latina en general, no solo México, nos encontró la pandemia en una situación de múltiples desigualdades y eso vino a agravar y profundizar
lo que ya existía, desigualdades en el ámbito social, político y económico, principalmente de las mujeres y la población LGTBI+. Entonces, en ese sentido, voy a cerrar algunas cuestiones como ideas para promover políticas públicas específicas para estas poblaciones. Aquí, a manera muy general, relacionado con lo que ya mencionaba Cristina, de qué manera el contexto de pandemia exacerbó desigualdades sociales, políticas y económicas, y específicamente voy a hablar de mujeres y de población LGTBI+, en la Ciudad de México, pero todo el tiempo hago como una reflexión también con el caso mexicano, o sea, como México país. Ahí es importante mencionar que dentro de lo que cabe, si nos ponemos a pensar en términos comparados, el caso de la Ciudad de México es un espacio, digamos, un poco más progresista, eso sí hay que reconocernos, respecto al caso de las mujeres y la población LGTBI, y plus con respecto a otros espacios de otros estados donde hay mucha criminalización, mucha persecución, mucha, sobre todo también cuestiones relacionadas con derechos que no se han logrado. Entonces sí, hay que mirarlo con un guiño, digamos, positivo de la Ciudad de México como un espacio donde de alguna manera se han hecho políticas públicas y se han reconocido derechos, que en el resto de la República, o sea, somos muchos Méxicos dentro de un mismo México, pues están todavía vetados a estas poblaciones. Entonces, en ese sentido, digamos, en términos generales, ¿qué ha significado? Ya lo mencionaba Cristina, pero bueno, algunos datos muy generales. En el caso del IMSS, reporta que más de 1.825.000 empleos formales se han perdido. Supuestamente en julio esto ya se, digamos, se estancó con esta reapertura, digamos, incremental de las actividades laborales, pero aquí hablamos solamente del sector formal, porque en el sector, digamos, informal, donde más o menos hay 25 millones de personas, que es el 53% de la población ocupada en México, pues ese sector, digamos que no son cifras que se puedan contabilizar de una manera más clara, pues de alguna manera fue el que se vio más afectado. ¿Y por qué nos importa hablar, como ya lo mencionaba Cristina, el tema del sector informal? Porque mayoritariamente ahí se emplean mujeres y jóvenes, y población, en este caso LGTBI, que es el tema de nuestro panel. Y sobre todo, aparte de la pérdida de empleos, algunas personas que pudieron mantener su empleo lo hacen en condiciones sumamente precarias, lo cual tiene que ver con una cuestión de estar en empleos formales, pero en condiciones precarias, o directamente en empleos informales, que tiene que ver mucho con no tienen contrato, no tienen seguridad social, no tienen salarios competitivos o acordes al trabajo, a la carga horaria, o sea, son bajos salarios. Y en ese sentido, digamos, esos dos fenómenos de la precarización y la pérdida de empleos ha generado en un estudio que acaban de publicar la UNAM en el mes de agosto, más o menos que cerca de 16 millones de personas en México hayan caído en pobreza extrema desde las medidas de confinamiento en marzo, fines de marzo en México. Otra cuestión importante que no es menor que quiero mencionar aquí, aunado a lo que ya mencionaba la doctora Cristina en su ponencia con respecto al trabajo, es que estas condiciones económicas de precariedad, de exclusión, de pérdida del empleo se acentúan mucho más cuando hay cuestiones relacionadas con el género, en el caso de las mujeres, como bien nos mencionaba la doctora Cristina, pero también cuestiones relacionadas con la pertenencia étnica, o sea, sobre todo pensemos en el sector del trabajo doméstico, es mayoritariamente personas que tienen, digamos, su pertenencia tanto de fuera de la Ciudad de México o, digamos, son poblaciones originarias. También tiene que ver mucho con el eslabón social en el cual se ocupen, o sea, se acentúan ahí las desigualdades, el nivel de estudios y también relacionadas con la orientación o identidad sexual y la edad, o sea, golpea tanto a personas, digamos, muy jóvenes como a personas adultas mayores. Por otro lado, de alguna manera, ¿qué ha generado esta situación de confinamiento, del aislamiento social en México? Que las mujeres, básicamente, que son las encargadas del cuidado, pues ya lo mencionaba Cristina, hayan aumentado su trabajo, extendido sus horas, porque también realizan trabajo desde su casa y sobre todo también, como se ha
despedido o suspendido a muchas personas trabajadoras del hogar, pues también aumentar el trabajo doméstico, porque justamente no hay una cultura de conciliación familiar entre hombres y mujeres. Y lo otro también, muchas de ellas, en la tercera jornada, que tiene que ver con realizar trabajos de activismo, de corte también político, social, que siguen realizando desde su hogar, aunada a las otras actividades que ya les mencionaba. Algunas otras cuestiones aquí importantes, que no es menor, o sea, nosotros entramos, aquí voy a entrar un poco al estudio, estamos ahorita la mitad de un proceso de un estudio cualitativo que realiza ONU Mujeres, financia ONU Mujeres, con el apoyo académico y metodológico del Colegio de México. Ahí está también la doctora Cristina, junto a otras dos colegas especialistas en género. Estamos en una investigación sobre estas cuestiones cualitativas, o sea, qué hay detrás de las cifras en torno a la violencia de género, que es un fenómeno que se profundizó y aumentó en algunas características especiales dentro del confinamiento. Entonces, digamos, eso es un paréntesis. Antes de eso, quiero entrar que nosotros, en el caso mexicano, con el nuevo gobierno del 2018 para acá, entramos a la situación de confinamiento social con ciertos recortes, sobre todo en temas relacionados con políticas sociales, de transferencias condicionadas para sectores en situación de pobreza, pero también recortes presupuestarios en los refugios para víctimas sobrevivientes de violencia, también recortes importantes a las estancias infantiles para hijos e hijas de trabajadoras. Y en ese contexto, digamos, de precarización de alguna manera de las políticas públicas hacia las mujeres en México, pues la pandemia nos encontró, digamos, confinadas en un espacio que no era muy amoroso, muy amigable con respecto a las mujeres, con respecto a los niños, niñas, adolescentes y población LGTBI. Entonces, algunos hallazgos, que hemos encontrado en este estudio cualitativo, nos tocó trabajar a través de un modelo virtual de entrevistas de grupos focales a personas, en este caso funcionarios públicos que directamente trabajan con víctimas y sobrevivientes de violencias en 5 estados de la República, y también con asociaciones civiles que trabajan y atienden problemáticas de la violencia. Hemos encontrado en general que la violencia de género aumentó, básicamente en temas como la crueldad, en términos de la violencia física hacia mujeres, también la violencia de carácter digital, que en México ya se está legislando a favor de eso, pero el ciberacoso, o sea, muchas personas que comparten, digamos, principalmente a sus parejas, en este caso, con la cual están teniendo una relación afectiva, comparten imágenes y, bueno, después se da una cuestión de diferencias y empiezan a acosarlas o a perseguirlas o a tratar de amenazarlas, que van a publicar esas imágenes. Y también, sobre todo, lo que nos preocupa y que fue importante resaltar es que a ciertos grupos en específico, sobre todo niños, niñas, o sea, como está la gente hacinada, está compartiendo espacio con a veces familiares, que era de familia extensa, ahora están tíos, primos, hermanos, en una misma casa, en un espacio reducido, pues el aumento de violencia sexual, sobre todo, y ahí el grupo se ha ampliado, ya por lo general no decían mujeres de 25 a 40 años, ahora disminuidos, en general han llegado a estos espacios públicos o de organizaciones de la sociedad civil, adolescentes, niños y niñas que llegan con sus madres a los refugios. También el 5% más o menos presenta abuso sexual de estas que llegan a los refugios, y también, que no es un dato menor, personas de la tercera edad, que son, digamos, sobre todo violentados por sus hijos e hijas, y la población LGTBI, que sobre todo en este contexto de confinamiento, pues tuvieron que estar conviviendo y sobre todo ejercen violencia de carácter físico y económico hacia esta población. Aquí es importante también en cifras macro que tienen que ver con el secretariado ejecutivo. Ellos señalan que, si bien es cierto, solamente la violencia feminicida aumentó en abril y mayo, hay otro dato que no es menor y que es importante, que tenemos que tenerlo muy en cuenta, es que desde el mes de marzo hasta el mes de agosto, que se presentaron las últimas cifras, todo el tiempo se ha mantenido en alza
las cifras en torno a homicidios dolosos de mujeres. O sea, también ahí es importante, y ustedes como instituciones públicas, pues saben muy bien al respecto, que no todos los funcionarios y funcionarias que trabajan en temas de ministerio público, en temas de justicia, en temas de fiscalías, pues sí, tienen esta capacidad para tomar los casos de homicidios dolosos de mujeres y tratarlos con una perspectiva de género. Entonces, una de las cuestiones también importantes aquí, ya que estamos trabajando y platicando con instituciones públicas, es que hay una suerte de escasez, o sobre todo en algunos sectores, digamos, en términos generales del país, de perspectiva en el trabajo de las funcionarias y los funcionarios públicos, de perspectiva de género, de perspectiva interseccional, de derechos humanos. O sea, muchas veces llegan las víctimas de violencia a las instituciones y se las revictimiza o se les da un trato, digamos, deshumanizado en las condiciones en las cuales llegan. Esto es importante señalar porque, si bien es cierto, hay políticas públicas en el país, pues las personas encargadas de ejecutar estas políticas públicas no tienen esa perspectiva incorporada de derechos humanos y perspectiva de género. Entonces, en ese sentido, digamos, las instituciones públicas se han visto, pues sí, sorprendidas y de alguna manera rebasadas. Ahí nosotros, el trabajo que hicimos con autoridades, hubo gente aquí de la Ciudad de México, justamente de Lunas, de la Secretaría de Igualdad, que nos dijeron, pues sí, las encargadas de trabajar con las personas llevaron el trabajo a su casa. Muchas instituciones, y ahí es importante reconocer toda la labor que hay, porque son mujeres, trabajando por mujeres dentro de las instituciones encargadas de justicia para las mujeres, pero digamos las condiciones en general son muy adversas. En algunos casos de los estados de la República que hemos visto no tenían para protegerse en la atención, por ejemplo, equipos sanitarios para atender en los espacios físicos a las víctimas, en este caso a las víctimas. Entonces, tanto se ponían en peligro al contagio las funcionarias como también las usuarias. Y en ese sentido, las usuarias también que querían denunciar, pues no cuentan con recursos para llegar a las instituciones. Ahora voy a abordar un poco ya en temas de políticas públicas, pero aquí sí es importante mencionar, y hay que hacer digamos, de alguna manera, un reconocimiento en el caso de la Ciudad de México. Sí nos consta por la investigación que realizamos y trabajamos con gente de la Secretaría de Igualdad, que sí hubieron programas destinados específicamente a víctimas o en este caso probables, o sea, posibles víctimas de un ataque con características feminicidas o violencia de género. Sí se crearon específicamente programas para acompañarlas en el sector, sobre todo importante que los gastos que genera. O sea, seguir desde presentar una denuncia hasta darle todo el procedimiento. Pues muchas víctimas en ese sentido dicen: yo desisto porque no tengo los recursos, no tengo con quién dejar a mis hijos, no tengo empleo, no puedo salir de mi casa para hacer la denuncia. Entonces, sí, la Secretaría, en este caso, la Secretaría de Igualdad, a través de las Lunas y otras instituciones, implementaron políticas específicas para mujeres en situación de violencia extrema. En la Ciudad de México no así. En el resto del país nos tocó trabajar con Coahuila, con Nuevo León, con Puebla y con Jalisco. Entonces, sí, en ese sentido hay como una diferencia en lo que les decía al inicio entre cómo se ve el problema en Ciudad de México y en otras partes del país. Entonces, ante este contexto un poco que es, pues sí, de alguna manera adverso, yo creo que no es el caso solamente de México, es el caso de toda América Latina. Entramos en esta pandemia como de alguna manera con cierto rezago, y en México sí es importante, nosotros hacemos mucho énfasis que de alguna manera también que el propio presidente no reconozca que es un fenómeno social, un flagelo para el país, la violencia de género, y al contrario tenga como unas cuestiones de discursos más paternalistas, más conservadores respecto a la urgencia de tomar medidas y acciones en el caso de la violencia de género en México. Pues de alguna manera hace que se exacerben estas desigualdades en el contexto. Entonces, yo aquí no me voy a extender mucho, ya voy cerrando mi participación. ¿Cuáles serían algunas propuestas, cuáles serían algunas ideas de promoción de políticas públicas que garanticen? Porque como lo menciona muy bien al inicio Laura,
pues tenemos de alguna manera acceso a derechos en términos de políticas, leyes, pero la realidad pues sí dista mucho de que el acceso sea en condiciones iguales, sobre todo para mujeres y población LGTBI. Entonces, ¿cuáles son algunas? En el caso de la Ciudad de México hay ciertos programas, pero digamos en general yo estoy aquí pensando como en otras partes del país donde no hay, y algunas que podrían ser también para la Ciudad de México. Es importante, en el caso de lo que mencionaba Cristina, apoyos específicos para personas que perdieron sus empleos. O sea, en general, yo sé que la Ciudad de México tiene ciertos programas, pero ahí hay, digamos, se ve superado en general. En América Latina los programas y las políticas pues no logran dar satisfacción porque somos poblaciones con profundas desigualdades, y también el tema de los presupuestos siempre son pues reducidos. Sobre todo pensando en apoyo a personas desempleadas con transferencias económicas, vales para despensas, en este caso apoyos muy específicos, pero también, y lo que no es menor, y eso saltó de la propia Red Nacional de Refugios, pues se vieron superados porque hubieron recortes, pero el número de víctimas aumentaron. Entonces, sí, en ese sentido, yo sé que hubo intentos con el sector privado de habilitar espacios como pues, sí, hoteles o lugares como con ciertos, como estas plataformas que en general no podían trabajar en temas en tiempos de pandemia, pues poder de alguna manera crear espacios temporales para que las mujeres víctimas y sobrevivientes con sus hijos e hijas puedan ocupar estos espacios, ya que hay recortes en los refugios. Otra cuestión importante son programas específicos, como el que mencioné, en la Ciudad de México, apoyos. Muchas veces se cruza no solamente la cuestión de hacer las denuncias, sino también imposibilidad de salir de sus hogares y de poder trasladarse hasta, por ejemplo, en el caso de Puebla, nos decía, muchas víctimas no pueden llegar porque no logran cubrir sus pasajes, sus costos de traslado. En el caso de fuera de la Ciudad de México, por lo general en cada estado hay un refugio que está localizado en la capital del estado, entonces en estados muy grandes, pues no logra tener una cobertura importante. La otra cuestión, y que mencionaban también ustedes al inicio, es que la cobertura sanitaria, o sea, específicamente para las mujeres, pero en este caso para la población LGTBI, y otra cuestión que fue importante en nuestro estudio que hemos encontrado es que aumentó mucho las demandas de interrupción del embarazo, y salvo la Ciudad de México, en la mayoría de los estados, pues tienen que acudir a organizaciones de la sociedad civil, a redes de apoyos de mujeres, porque en esta cuestión de la atención sanitaria, pues hay hospitales, hay centros que son solo para atención de pacientes con COVID. Entonces, si vienen, por ejemplo, víctimas, en este caso violencia de género, le dicen, no, tu tema o tu atención no es importante porque en este momento solo atendemos a pacientes con COVID. Entonces, sí, un poco la sensación que nos ha quedado de este estudio cualitativo es que, una vez más, todo lo que tenga que ver con mujeres, con población de diversidad sexual, no es un tema, digamos, prioritario para muchas instituciones, para ciertos gobiernos, y que tiene que ser atendido después de que pase la pandemia, después de que pase la etapa de confinamiento. Y ya para cerrar, es importante, como ustedes lo mencionaban, tanto temas de derechos sexuales y reproductivos, cobertura sanitaria para la población LGTBI y plus, pero también campañas de sensibilización. En el caso del Colegio de México, ahí el Centro de Estudios Sociológicos, donde está en una campaña muy fuerte en contra del racismo, pero hay otras discriminaciones que mencionamos al inicio, homofobia, transfobia, la propia discriminación de género en el ámbito laboral para mujeres que tienen hijos, que están embarazadas, etcétera. Sí es importante, pero hacerlas con una cuestión de tal vez asesoramiento. Hubo campañas muy poco afortunadas en este contexto, cuenta hasta 10, por ejemplo, que no abona en nada para una persona que está transitando en un caso de violencia de género, no abona ese tipo de campañas, sino, digamos, que se construyen desde una perspectiva de género y sobre todo también por especialistas. Y por último, ya como lo mencionaba Cristina, en México con el nuevo gobierno, o sea, con el gobierno de Andrés Manuel para acá, se ha familiarizado los cuidados, o sea, transferir una vez más a las mujeres de la familia lo que tiene que ver el cuidado de personas menores o personas mayores,
y en ese sentido se ha, digamos, achicado el Estado para apoyar, sobre todo en el tema de cuidados, a las mujeres trabajadoras, lo cual repercute de alguna manera tanto en términos económicos como también en términos de autonomía. Y para cerrar, yo pensaría, y hay iniciativas importantes, cuando hacía mi tesis doctoral y buscaba iniciativas importantes dentro del Congreso Federal, muchas de ellas no pasan, eso también hay que decir, pero bueno, se pueden tomar ideas de ahí, y incentivos a empresas, por ejemplo, que hagan inserción laboral en condiciones de paridad a hombres y mujeres o población LGTBI, y que también tengan programas específicos para permisos, por ejemplo, permisos de maternidad, paternidad, en temas de permisos para asistir a escuelas. Muchas veces ese tipo de iniciativas que, como ya lo logramos en términos políticos, podríamos también extrapolarlas a los términos laborales, pues logran de alguna manera incidir en la inserción laboral de las mujeres y también en la calidad de vida y sobre todo también toda esta política de cuidados que mencionaba Cristina, que debe ser un asunto y una responsabilidad no solo de las mujeres, no solo de las familias, sino también de las instituciones públicas y de las instituciones privadas. Entonces yo me quedo por aquí, me faltó un minuto, así que estoy en tiempo para abrir a las preguntas y el debate después de nuestras ponencias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Serna. Bueno, pues ahora pasaremos a una ronda de preguntas. Estimamos que podrían ser alrededor de 10 minutos por cada una, ¿de acuerdo? Tengo un par de preguntas para la doctora Cristina Herrera. Doctora Cristina Herrera, felicidades por la presentación. Como siempre, muy precisa e interesante. Me gustaría saber si en las investigaciones a las que se refiere identifica hallazgos que planteen algún punto de ruptura intergeneracional en las dinámicas de división por género en cuanto al trabajo remunerado y el cuidado. De manera particular, podemos confiar, entre comillas, en que los niños y las niñas en esos hogares de referencia representarán algún cambio en estas dinámicas tan arraigadas. Muchas gracias, es María Pérez, de Evalúa. De una vez la segunda pregunta, ¿sí? Este es de Guillermo Jiménez, también de Evalúa. Doctora Cristina, se preguntó a los participantes en el estudio por apoyos o programas recibidos por el gobierno. Son esas dos preguntas hasta ahorita. Ok, sí. Bueno, muchas gracias por las preguntas que siempre nos hacen pensar. A María le contestaría sobre la ruptura intergeneracional, que sí, efectivamente se puede apreciar una ruptura intergeneracional ya desde las generaciones de las abuelas hasta la de las madres y la de las hijas, pero a su vez las mujeres entrevistadas por nosotras, que a su vez tenían hijas e hijos, algunas adolescentes, otras incluso adultas, y otras niños pequeños o niñas pequeñas, también se observan rupturas en esas generaciones. No son rupturas radicales, siempre hay una negociación entre modelos de valores tradicionales, heredados, muy difíciles de desarraigar, pero al mismo tiempo se rompe con esos modelos. O sea, sí hay un desplazamiento y una ruptura, aunque no sea radical. ¿A qué me refiero? A que el modelo, por ejemplo, de familia más posmoderno, más donde todos son iguales, donde se reparte por igual tanto el ingreso como las cargas de trabajo, incluso donde hay igualdad en obligaciones y derechos, por ejemplo, en la moral sexual, en la cuestión de derechos y obligaciones de género. Tampoco es un modelo que, por lo menos a este sector social, le resulte muy atractivo. Sí, quizás en otros sectores sociales, clases medias, medias altas, podemos encontrar
más tendencia a este tipo de familias que se han llamado en la sociología más democráticas o más equilibradas, o incluso lo que le llaman la relación confluente, o etcétera. Este sector social no tiene tienen bastante desconfianza de este tipo de modelos más democráticos porque representan un riesgo, ¿no? Si de repente, porque justamente es difícil que los varones se involucren más en las tareas de cuidado, entonces incluso algunas entrevistadas mencionaron que habían intentado hacer arreglos más equilibrados, más equitativos, por ejemplo, cada quien aporta el 50% del ingreso, pero a la larga esto se convertía como le decían ellas, en salir perdiendo, ¿no? Porque al final del día terminaban poniendo para el gasto, para los gustos y haciendo más trabajo doméstico. Entonces regresaban a las versiones anteriores, como más tradicionales, de, bueno, él es el proveedor y yo ayudo, ¿no? O sea, aunque supieran en realidad que no era tan así, mantenían el discurso. Y es importante esto porque por lo menos a la generación entrevistada sí seguía siendo una especie de negociación entre modelo más igualitario, pero también más tradicional. En cambio, sus hijas, ellas hablaban de sus hijas jóvenes, ya estaban más orientadas a la carrera individual, y esto implicaba a veces abandonar la idea de hacer una familia, ¿no? Muchas de ellas se preocupaban mucho de que sus hijas no querían tener hijos o no querían una familia porque esto iba a implicar no poder desarrollar una carrera o una profesión, o etcétera, ¿no? Lo cual también es un problema porque es una elección difícil, ¿no? En cambio, las que sí optaban por tener niñas y niños, muchas de ellas decían que se esforzaban en criarlos de maneras más igualitarias, y podríamos pensar que sí, que en las siguientes generaciones, las niñas y los niños que están siendo criados y educados en un modelo un poco más igualitario, porque ven que sus padres y madres ya se comportan distinto, pues la esperanza es que esas generaciones sí van a hacer una ruptura más radical con este modelo, ¿no? No sé si eso responde a la pregunta, pero tengo poquito tiempo. Entonces, a la siguiente pregunta, no, sí preguntamos, pero no fue un objetivo del estudio indagar en programas y políticas que estuvieran recibiendo, pero en general salió en las discusiones que no estaban, ellos al menos, esto fue en años anteriores, estas mujeres no estaban como en programas específicos, más bien ellas tenían un trabajo remunerado, de hecho todas tenían trabajo remunerado, ese fue el criterio para incluirlas en el estudio, y entonces tenían un ingreso y a veces sí iban a las delegaciones a pedir, por ejemplo, programas para sus hijos, ¿no? Porque tenían mucho miedo de que sus hijos, adolescentes sobre todo, se involucraran en crimen, en el delito, y estuvieran por el exceso de tiempo libre, ¿no? Entonces, muchas de ellas se ocupaban de ir a solicitar programas y cuestiones para los jóvenes en otra tarea más que se adjudicaban, ¿no? Que es esto de sacar a los hijos adelante y evitar que se descarrilen, como ellas mismas. Había un grupo que nos interesaba en particular, que eran las mujeres con trabajos masculinizados, y sabemos que en las delegaciones de la Ciudad de México hubo un programa de trabajo no tradicional que luego creo que se interrumpió. Ninguna de ellas había participado de estos programas, más bien habían aprendido oficios masculinos en sus familias, con sus padres, suegros, hermanos, etcétera, ¿no? Pero bueno, insisto en que no era una muestra representativa y no fuimos a preguntar específicamente sobre programas. Pues por aquí sería mi respuesta. Gracias. Muchas gracias, Cristina. Tengo otras dos preguntas para la doctora Sara Serna. ¿Con qué acciones gubernamentales podríamos gestionar para promover la desfamiliarización de los cuidados? Y una segunda es, buenos días, una pregunta para la doctora Serna. ¿Podría profundizar a qué se refiere con trabajo conjunto entre la Secretaría de Igualdad y Lunas en la Ciudad de México? Gracias. Estas serían esas dos. Sí, bueno, muchas gracias. También muy breve la respuesta. Pues, digamos, un poco el caso exitoso que
que estudian los trabajos sobre cuidados en América Latina, ha sido una propuesta, digamos, un sistema nacional de cuidados, que es el caso de Uruguay, donde justamente fue la academia con el sector público, donde trabajaron desde un diagnóstico hasta la implementación, bueno, en este caso creación e implementación de políticas para un paradigma de desfamiliarizador, o sea que tiene, el concepto en sí es lo contrario de lo que está pasando ahora en México, donde les cargamos a las mujeres, a las familias, y una cuestión clara en esto, hay que ser muy enfático, es justamente recortar las transferencias a estancias y dárselo a las familias, que es una suma bastante módica, y encima se les exige de alguna manera que trabajen, que cuiden a los niños, que con eso, digamos, reemplacen la educación que se les daba y la atención que se les daba en las guarderías, estancias infantiles. Entonces, ¿qué se puede hacer? Ahí un poco la respuesta es justamente programas como, o sea, nosotros somos críticas respecto al modelo que se cortó, o sea, si bien es cierto que había casos, y eso también nos decía otra colega del Colegio de México, se hicieron evaluaciones y había ciertas estancias infantiles que no cumplían o que tenían un servicio, pues sí, muy de baja calidad, pues a esas castigarlas, penalizarlas, sacarle los recursos, pero muchas otras donde sí había, digamos, casos exitosos, pues seguirles dando recursos. O sea, aquí lo que tiene que, digamos, y lo otro que también se hace, por un lado, estancias infantiles subvencionadas por el gobierno, pero también que las propias empresas, que también los espacios donde haya, por ejemplo, un número, por lo general es más de 50 mujeres trabajando, también habrán espacios cercanos, por ejemplo, lo que tiene el caso de la UNAM, que bueno, no se da abasto, se da solamente para administrativos, no así para académicas, no alcanza para académicas y mucho menos para estudiantes. Sí se necesitan espacios que desde las propias instituciones, o sea, no solo cargarla al sector público, sino también al privado, para apoyar. Pero lo otro también tiene que ver mucho, por ejemplo, con apoyos a familias que tienen personas con discapacidad, porque pasa también con cuidados hacia menores, pero también pasa con cuidados hacia personas con discapacidad y con personas de la tercera edad. Entonces ahí hay que descentralizar de alguna manera y hay muchos programas, no me daría el tiempo para responder todos los ejemplos, pero hay muchos programas donde, digamos, se terceriza a través de espacios mixtos, o sea, una persona de escasos recursos, por ejemplo, de la tercera edad llega y es atendido durante, no sé, 8 o 10 horas, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, y luego nada más regresa a su casa para dormir. Entonces, en ese espacio, en un centro de atención para personas de la tercera edad, que es mixto, podría ser que apoye, yo sé que en la Ciudad de México hay, pero en el resto de la República no hay muchos, llega y da un aporte, digamos, simbólico para ser cuidado. Y así, porque también en el caso de las personas cuidadoras, pues muchas veces dejan de trabajar para cuidar y no generan ingreso. Entonces ahí la pobreza se acentúa en un hogar donde haya muchos menores, donde haya muchas personas que cuidar, se acentúa la pobreza. Y la segunda decía, nada más un poco el ejemplo de la política, sobre todo yo me estaba refiriendo, y bueno, tal vez se confundió un poco lo que estaba mencionando, que los programas que dieron en el caso de la Ciudad de México para atención a personas que tuvieron riesgo de violencia feminicida, pues sí eran, digamos, instrumentados por instituciones públicas de la Ciudad de México. Entonces, digo, es un caso exitoso donde se les da acompañamiento económico porque muchas víctimas desisten de hacer la denuncia y de darle, digamos, continuidad a las denuncias si no es por el maltrato a veces que reciben de tu caso no es importante, estamos en COVID, o lo otro es no te pasó nada, es violencia psicológica nada más. O sea, muchos de los casos tristemente que hemos visto de feminicidios de los últimos 10 meses en México que tomaron relevancia a nivel mundial, se pudieron haber prevenido si se tomaban medidas de justicia. O sea, todas estas víctimas que conocemos como Abril, como Fátima, como también la propia Ingrid, fueron antecedentes donde la justicia no hizo su trabajo. Entonces los agresores quedaron libres y terminaron
asesinadas, víctimas de feminicidio. Entonces sí es importante sobre todo la articulación entre instancias del gobierno y que la política pues sea coherente y que tenga perspectiva de género, porque nos decían, y un caso, y cierro con esto, muchas veces estaban en los centros de atención en un estado que, bueno, va a salir en el estudio, decían, nos están atendiendo hombres por teléfono y dicen que nuestros casos no son relevantes. Entonces, una víctima de feminicidio, perdón, una víctima de riesgo feminicida o víctima de violencia física se anima a denunciar y llega a la institución y se le desmerita, se le revictimiza, entonces esa víctima ya no regresa y puede terminar muerta. Entonces yo cerraría por acá nada más con una cuestión de articular entre distintas instituciones para hacer más eficiente el trabajo. Pues les agradezco mucho, ya no tenemos más preguntas. Bueno, yo quisiera como por supuesto, una reflexión de lo que nos compartieron. Muchas gracias a las dos. Y efectivamente creo que hay un tema muy complejo en materia, en el primer caso con lo que hablaba Cristina en materia laboral y condiciones de trabajo. Pero creo que además de todo lo que pues ya nos expuso Cristina, está también el problema de la automatización, ¿no? Que estamos viendo que el trabajo a distancia lo que está generando son dos procesos. Uno es precisamente el que se está realizando trabajo en casa que no está regulado y que es muy complejo. El caso que nos planteaste, que nos compartiste de la chica del banco es un tema fuerte porque efectivamente como no hay división entre el ámbito doméstico y el laboral, pues las familias no tienen esa costumbre de respetar esos tiempos que cuando la mujer está en casa esté trabajando en algo que no tiene que ver con la familia, entonces dificulta, ¿no?, su posibilidad de hacerlo a distancia, y que la otra cosa pues es algo que no está regulado, cómo se da, qué ocurre, cómo se mide la productividad, etcétera. Pero el otro tema, y que eso nos lleva también a un problema del mundo del trabajo, es el proceso de automatización, que esto está acelerando muchísimo la automatización, y que entonces este ideal de otorgar empleos para todos se hace cada vez más complejo y más difícil. Y digamos, aunque hay toda una disputa ideológica en torno al ingreso ciudadano universal, la renta básica, creo que es un tema que se debe de impulsar porque la situación de las familias, de las personas, contando con un ingreso universal, aunque sea modesto, es muy distinto y sus posibilidades de mantenerse en casa, de no tener que aceptar condiciones desagradables o riesgosas de trabajo, etcétera, etcétera, tienen más posibilidades en un mundo en que el modelo de seguridad social asociado al trabajo ya no funciona, ya no estamos no caminamos hacia allá, sino al contrario, estamos desarticulando el trabajo de la seguridad social, que su objetivo principal es el mantenimiento del ingreso de las familias a lo largo de todo su ciclo de vida, y que entonces vamos a tener digamos, personas de la tercera edad sin ingreso, jóvenes sin ingreso y pandemias, ¿no? O sea, ya no sabemos, nos está tocando en un momento, pues ya sabíamos que iba a venir, era como el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, no le creíamos a los científicos y terminó llegando, ¿no? Bueno, entonces, muchas veces estas demandas de que haya empleo para todos, siento que caen como en un ámbito como que contraintuitivo, en el sentido de que las tendencias van para el otro lado, cada vez menos trabajo. Y en el tema, por ejemplo, que nos hablaba Sara, sobre la poca protección que se le está dando a las mujeres, que yo creo que también es algo que se tiene que reforzar por todos los gobiernos, pero precisamente en la Ciudad de México hay como un proceso
que no va tanto con estas políticas federales. Por ejemplo, está el tema de que se hicieron gratuitas las estancias infantiles en los centros de asistencia y desarrollo infantil. Antes se cobraba, por ejemplo, una cuota para que pudieran estar las y los niños ahí. Ahora el gobierno asume el pago de esta cuota y hay lugares gratuitos. Se implementó el programa de Mi Beca para Empezar, por ejemplo, que está dirigida a todos los estudiantes desde preescolar hasta secundaria, sin importar calificaciones, sin importar dónde vivas, qué nivel socioeconómico es, no es muy amplio, son 330 pesos o 300 pesos y 400 para quienes están en estas escuelas de discapacidad. Ahora no recuerdo, pero bueno, entonces creo que este programa está dirigido precisamente a la infancia y tiene ese objetivo, ¿no? Pero es cierto que se requieren más escuelas de tiempo completo. Está pendiente la construcción del sistema de cuidados que mandata la Constitución, pero se tiene muy presente que hay un proceso de envejecimiento. Nosotros hicimos, precisamente María Jesús hizo con su equipo, María José Infanzón, y todo un diagnóstico, y se ve muy bien ahí el proceso de envejecimiento y la necesidad de implementar este sistema de cuidados, ya considerando esta parte del envejecimiento y las personas con discapacidad, ¿no? Pero efectivamente la población LGTB todavía, aunque se estén haciendo esfuerzos, creo que no se ha dado, o sea, digamos, su situación en confinamiento debe ser muy difícil, muy compleja. También la Comisión de Derechos Humanos acaba de presentar un informe sobre juventudes, y algunos jóvenes manifiestan su miedo de salir del closet, que es, digamos, por la violencia que pueden vivir al interior de sus hogares. Entonces, todos estos jóvenes que están en esta edad, que necesitan salir, disfrutar, convivir, etcétera, etcétera, inclusive están en mayor riesgo por su cuestión de los grupos o cómo se identifican ellos si son parte de la comunidad LGTB, etcétera, etcétera, y no lo pueden hacer abiertamente al interior de sus hogares. Y el otro tema es su condición médica. Y yo solamente quiero señalar que el primer caso que reporta México de influenza COVID es precisamente una persona que tiene VIH, ¿no? Entonces, digamos, y que sabemos que la población LGTB está en alto riesgo de este tipo de enfermedades, y que hay dificultad de atención médica precisamente por esta cuestión del COVID. Y entonces, como hay COVID, hay menos atención médica para esos otros malestares, ¿no? Pero creo que es muy interesante lo que nos han compartido, y yo solamente quería como hacer esta reflexión, y bueno, pues no sé si quisieran reaccionar o ya se nos está acabando el tiempo. ¿Quieren agregar algo? No, gracias Araceli por tu reflexión, que me parece muy pertinente, y para seguir pensando sobre todo el tema del modelo de trabajo que estamos pensando en no en la pandemia, sino para el futuro también, ¿no? Cómo garantizar la subsistencia en estas nuevas modalidades que van a venir y que todavía no sabemos muy bien hacia dónde irán. Pero bueno, gracias. No, yo también sí, agradecer nada más el espacio y justamente los casos exitosos de políticas en el caso de cuidados y todo, y empleo, ha sido justamente la unión entre academia y sector público, y que nos retroalimentemos todo el tiempo en estos espacios de discusión, porque aprendemos mucho de ustedes, y a veces también nosotros sentimos un eco con estos espacios de lo que están haciendo y de lo que se puede hacer, y sobre todo que haya gente aquí con mucha conciencia y mucha sensibilidad de todo lo que viene por delante. Muchas gracias por el espacio. Pues muchas gracias a las dos. Muchas gracias a todos los que nos siguieron por Facebook. Muchas gracias a Ceci también por su
injerencia aquí en todo este conversatorio. También quiero agradecer a Ceci, que fue la organizadora de todo este evento, que está ahí con nosotros también tras bambalinas, pero pues Sí. ella organizó este evento. Muchas gracias. Gracias, Ceci. Pues muchas gracias y que tengan buen día.